Buenas tardes, Dios les bendiga y esperamos que esté sintonizándose con nosotros en este momento, este estudio que es miércoles por la noche, hermanos, y ustedes que se encuentran en su casa, que esperamos que se tome un tiempo para meditar sobre la palabra de Dios, el cual estaremos considerando. Vamos en esta tarde a hablar sobre las parábolas, pero vamos a irnos poco a poco, despacio, y usted ahí en su casa va a abrir su Biblia y también tenga su libro de notas para que usted pueda ir acompañándonos a través de este estudio. Así que ese es el propósito que tenemos esta tarde y hacerle saber unos anuncios también que estamos orando por todos nosotros, estamos orando por cada uno de ustedes que está en casa. Y cualquier necesidad, háganlo llegar a través del teléfono 562-241-6197 para que estemos al pendiente de usted, de sus necesidades también. Estamos orando por la iglesia, seguimos orando por ellos, seguimos orando porque el Señor siga abriendo puertas y sobre todas las cosas, hermanos, mantenernos unidos, mantenernos fuertes, mantenernos saludables espiritualmente a través de la lectura, a través de la oración y la comunión con Dios, son los medios que tenemos para que nosotros podamos ir creciendo en la gracia de Dios y mantenernos mayormente en estos tiempos de los cuales la ausencia se va a hacer sentir de nuevo, de que no vamos a estar reunidos afuera, pero nos vamos a estar reunidos en espíritu y nos vamos a estar unidos en comunión a través de la tecnología, el medio de la red social de la cual estamos hablando. Bien, vamos a ir al Señor en oración. Gracias, Señor, por permitirnos estos ya 3 días con tu presencia, con tu gracia, bajo tu cuidado y tu dirección en todo momento. Señor, y todavía llevamos ante ti, al trono de tu gracia, las peticiones, las necesidades, las dolencias, las enfermedades de tus hijos que les aqueja y les duele. Y en esta noche oramos por cada uno de ellos, oramos por la familia Silva, oh Dios, que tú tengas a bien, oh Dios, de tocar sus cuerpos, y por la hermana Oralia también, y todos nuestros hermanos, Coloma, oh Dios, todos ellos y las hermanas de las cuales sabemos que pasan alguna necesidad. Y queremos orar por toda la iglesia en general alrededor del mundo, como también orar localmente por la iglesia. Bendice tu obra, oh Dios, en medio de estos tiempos, en medio de esta pandemia del cual pareciera que el enemigo está tratando de alejar a la iglesia, y al contrario es cuando creo que el evangelio se está propagando y está llegando más a otras personas. Ayúdanos a ser oidores, y no a ser oidores, pero también hacedores de la palabra tuya. Señor, te suplicamos que bendigas este estudio para nuestras vidas que Jesús nos enseñó a través de las parábolas. En el nombre de Jesús oramos por todo esto. Amén, amén. Vamos a cantar un canto, o se va a escuchar un canto, si usted lo sabe. El canto se llama Sembraré la preciosa semilla. Así que vamos a escucharlo, y también usted lo puede cantar, estoy seguro que usted lo sabe, ¿ok? Acompáñanos, gócese a través de este canto. La simiente preciosa del glorioso evangelio de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, hallarme en la casa de Dios. Llenaré corazones
extensible, la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones en su árbol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén. Gracias a Dios por tanto. Y esperamos, hermanos, que a pesar de estas situaciones, circunstancias que estamos viviendo, que casi que nos prohíben salir a la calle, evangelizar, que nos prohíben, como quien dice, debido a la situación con protección y seguridad, de que estamos tomando distancias, pero sin embargo la palabra de Dios no está atada, la palabra de Dios no está escondida, sino lo contrario se está transmitiendo a través de los medios. Así que si usted que está en su casa, use este medio, las redes sociales, para que testifique de Jesucristo, hable lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Cuéntele a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. También queremos a través de ello, ¿verdad? Que de esta bendita palabra de Dios, que no vamos a dejar de sembrar, no vamos a dejar de cosechar, por supuesto. Ahorita estamos sembrando y estoy seguro que vamos a cosechar, a estar en la casa de Dios, como dice este canto. Las parábolas de las cuales en el capítulo 13 de Mateo, ahí encontramos las parábolas. Posiblemente será como un tipo de introducción que estaremos dando durante este estudio esta noche, pero entraremos más de lleno en la primera parábola, que de la cual habla acerca del sembrador. Tal vez consideremos algo, pero estaremos considerando ahorita en términos generales la parábola. En el Mateo capítulo 13, ahí en su casa abra su Biblia y también abra su Biblia allí y léala todo este capítulo. Ahí va a encontrar las parábolas que Jesús estaba narrando. Y vamos a leer los versículos del 1 al 9. La parábola del sembrador, que por cierto también tiene referencia en Marcos capítulo 4 del 1 al 9 y Lucas 8 del 4 al 8 también. Ahí encuentra la referencia también de estas mismas parábolas. Así que dice así la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Lea conmigo o si no, escuche también lo que dice la palabra de Dios. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al camino. Cuando usted va más arriba en este versículo, usted se va a dar cuenta de qué casa salió Jesús. Jesús salió de la casa de sus hermanos y su madre María, ¿verdad? De ahí salió. Así que ahí no se fije por la mosca que anda aquí, ¿verdad? Ni vaya a hacer propaganda. Así que aquí anda una mosca que está molestando y usted la va a ver que anda aterrizando, pero no se preocupe, ¿ok? Yo la voy a tener que espantar. Bien, vamos a leer lo que dice. Usted va a encontrar ahí en esa parte. Qué bueno que podemos, ¿verdad? Estamos
estamos en vivo en esta parte, pero bien que podemos estar nosotros, sintonizarnos. No vamos a permitir que la mosca nos robe la bendición, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Eso le estaba diciendo de que Jesús dónde se encontraba y salió. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual ciento, cual a 60, 60 y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Así dice la palabra de Dios. Bueno, como le dije, vamos a introducirnos en este día en cuanto a la parábola. Así que ponga atención y también tenga su Biblia abierta y sus notas para que así se vaya familiarizando sobre este pasaje. La introducción de este pasaje es muy interesante. Las parábolas hablan del misterio del reino de los cielos. Las 8 parábolas en Mateo capítulo 13 tienen que ver con el misterio del reino de los cielos. Y vea los versículos, capítulo 13, versículo 13, que dice, por eso les habló, al versículo 13, por eso les habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Por eso les habló. No entendían lo que era. Ahora, cuando Jesús habla de misterio, no se refiere a algo misterioso. No se refiere a algo misterioso, sino más bien a algo que desconocido. Algo desconocido para ellos que Jesús les hablaba en parábolas. Para ellos era desconocido esto, por eso es que les está hablando esto de esta forma. Y eso es lo que quiere decir, no algo desconocido. Se reveló que nunca se les había revelado antes y se reveló en ese momento. ¿Cuál es el misterio de la nueva revelación? El misterio es doble. Y aquí es como introducción que estamos tratando de enseñarles. Y la primera cosa que encontramos nosotros en estos versículos, Jesús veía el cristianismo moderno de una forma y dijo que el reino de los cielos se mezcla. El reino de los cielos se mezcla. ¿Y por qué se mezcla? Vamos a ir desgajando o ir examinando un poquito por qué se mezcla. Porque ya nos empieza a decir qué tipo de personas oyen, qué tipo de personas, qué corazones tienen, cómo es el reino de los cielos y cómo unos pueden responder y otros no pueden responder. Y cuando está diciendo acerca del reino de los cielos se mezcla, es que existe el bien y el mal. Cuando Jesús está diciendo esto, existe el bien y el mal en las cosas cuando se habla de Dios y los que la escuchan, la oyen y donde se siembra, en esas personas existe el bien y el mal. Algunos responderán para bien y otros seguirán respondiendo para mal. Incluye a creyentes de palabra y a creyentes genuinos. Eso es lo que está diciendo. Que el reino de los cielos se mezcla, que incluye a creyentes
a falsos y doctrinas sanas también. Eso va a encontrarlo en esta parábola. Rituales falsos, y rituales verdaderos. Adoraciones hipócritas y adoraciones genuinas. Por eso es que está hablando que Jesús estaba encontrando en esta parte, ¿verdad? De la parábola. Fe de palabra y fe verdadera. Eso es lo que se encuentra en esta parábola. El sembrador y la semilla, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza y la levadura. Son las parábolas de las cuales encontramos aquí, de las cuales, por eso es que habla de lo verdadero y de lo falso. Porque aquí vamos a ver, cuando usted va a ver de lo que es verdadero en la parábola del sembrador. Usted va a encontrar en la semilla y la cecina lo que es verdadero y lo que es falso, ¿verdad? Y lo que es la levadura entre el mundo, y lo que es de Dios. Entonces, usted se va dando cuenta sobre eso, por qué habla el Señor Jesús de eso. Ahora, la segunda cosa, Jesús veía al mundo y su impecable valor. Su inexplicable valor. Inexplicable, no podía entender por qué ellos no podían percibir lo que estaba enseñando. Dijo haber venido para buscar y comprarlo por medio de su sacrificio al mundo, por medio del sacrificio de la muerte de Jesucristo, venía a este mundo. Era inexplicable el valor del evangelio para ellos. Es lo que nos enseña a nosotros en esta parábola. Ellos no podían entender el valor del reino de los cielos y no podían entender el valor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él dijo haber venido para buscar y comprar sacrificalmente a este mundo. Dijo que sus seguidores deben trabajar intensamente tratando de traer hombres al reino de los cielos. Así lo hizo el Señor, ¿verdad? En Mateo, cuando le dice el capítulo 28, ir y predicar el evangelio. Y le dijo que los seguidores deberían trabajar intensamente. ¿En qué? Tratar de ganar personas para Cristo. Esa es la tarea. Y no lo podían entender porque Jesús a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es una introducción a las parábolas de las cuales nos estamos relacionando en esta noche, para que usted vaya dándose cuenta cómo inician las parábolas, ¿verdad? Dijo que ellos eran, ¿qué? Extraordinariamente privilegiados, extremadamente privilegiados, habían recibido la nueva revelación de Dios para agregarles al conocimiento que tenían de la revelación antigua. O sea que todo lo que se les estaba revelando era algo nuevo, no era nuevo, sino también una revelación antigua, enseñada a través del Antiguo Testamento. Esta revelación acerca de Jesucristo haber venido a este mundo, es de lo cual se estaba presentando las buenas nuevas. Tesoros escondidos, la perla de la red y mayordomos. Este es una revelación que se le está dando acerca del Antiguo Testamento, de los tesoros escondidos, la perla y la red y el mayordomo. Así que vamos a ir poco a poco viendo estas parábolas, el significado que tiene cada una de ellas y cómo se nos va ampliando a nosotros el conocimiento. El Señor va ampliando el conocimiento tocante a ellas. Así que después estaremos hablando sobre el tesoro escondido, la perla, la red y la mayordomía también, los mayordomos. En segundo lugar, en los versículos 13
Del versículo 9 y 8 y 18 al 23, también dice sembrador, el sembrador parábola del, sembrador parábola del. Cristo interpreta esta parábola. Interpreta esta parábola. Y le vemos en los versículos que la interpreta, en los versículos 18 y 23. Vamos a ir a la palabra de Dios. Ahí está la interpretación de esta parábola, que vamos a detenernos después un poquito más adelante sobre ello. Solamente le estoy introduciendo. Aquí está la interpretación. Primero los versículos del 1 al 9 están narrando la parábola, pero ya en el versículo 18 al 23, aquí está hablando sobre interpretación de la parábola. Jesús así lo dice. Vamos a leer lo que dice la Biblia. En mismo capítulo de Mateo 13, versículos 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, esto es lo que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibió con gozo, pero no teniendo raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego que tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza se ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Esa es la interpretación de lo que Jesús está dando en esta parábola. Ahora, en el sembrador es el mismo Jesucristo. El que siembra es Jesucristo, la palabra. A nosotros se nos da el privilegio de hacerlo, pero es Jesús el que siembra la palabra. O bien dice, y a los siervos suyos también. Vea el versículo 37. Versículo 37 del mismo pasaje de Mateo 13, no se pierda, no brinque, estése ahí, que estaremos dando lectura a estos pasajes. El sembrador es el mismo Señor Jesucristo o bien un siervo suyo. Ese es un sembrador. El versículo 37 dice, así dice, respondió él, les dijo, el que siembra de la buena semilla es el Hijo del Hombre. Está hablando acerca de que Jesucristo es el que siembra la buena semilla. Debemos entender nosotros que es una buena semilla. Es una buena semilla porque cuando nos va a enseñar después, ¿verdad? Que cuando cae en buena tierra, hay buenos resultados. Es una buena semilla. Así que debemos de considerar eso nosotros, que es una buena semilla. Y usted se dará cuenta, aquellos que han sido oyentes, hacedores de la palabra de Dios, ha sido una buena semilla. Podíamos hablar tanto sobre ello, que ha sido una buena semilla, porque nos ha dado buenas cosas, buenos frutos, de los que antes nosotros no teníamos frutos buenos. Pero a través de esta semilla del Evangelio, la simiente de Dios puesta en nuestras vidas, eso es lo que ha traído el buen resultado. Y eso es lo que estaremos viendo más adelante en cuanto a esto. Los siervos del Señor, ministros o laicos, son colaboradores de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos ha puesto como colaboradores de hablar del Evangelio. Y gracias a Dios, porque a través de algunos hermanos están usándolo, ¿verdad? Este medio y gracias por ello. Sigan adelante, hermanos. El hermano Specie lo hace los días lunes. Escúchelo, véalo, sintonícese con él
Está trayendo, gracias a Dios, buenos estudios, muy relevantes, muy buenos. Y también escuche el hermano Godoy, su escuela dominical, el cual es la palabra de Dios, que se está sembrando en los corazones. Entonces nosotros somos los colaboradores, los que estamos sembrando. Nosotros no podemos hacer que la semilla germine o traiga fruto, no. Nosotros sencillamente sembramos. Quien trae el resultado es el Señor en la vida de aquellos corazones que han abierto su corazón al Señor. En primera de Corintios 3:9, vamos a ir a la palabra de Dios. Primera de Corintios 3:9 dice así. Así que tómese el tiempo. Yo mismo lo estoy haciendo, tomándome el tiempo para que ustedes puedan ir a la palabra de Dios. Y como le digo, si no tiene mucha, ¿cómo se dice? Buen manejo de Biblia, apúntelo y después vaya a la Biblia y compruebe lo que estamos hablando. No todos tenemos el buen manejo de la Biblia, ¿verdad? Pero usted puede ir aprendiendo a través de eso. 1 Corintios 3:9 dice así, ¿ok? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Así que eso es lo que somos nosotros, colaboradores de Dios, sembradores de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios o la palabra del reino. Vamos a Mateo de nuevo. Es la palabra de Dios o la palabra del reino. Vaya a Mateo. Mateo, versículo 19, capítulo 13. Mateo 13. Versículo 19. Así dice la palabra de Dios. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, esto es lo que fue sembrado junto al camino. La semilla es la palabra de Dios o la palabra del reino. No es una semilla de aquí, es una semilla del reino de Dios. Es el evangelio. Por eso está diciendo, se llama simiente incorruptible. Es incorruptible la palabra de Dios. O sea, otras palabras, que no muere, que siempre, nunca va a envejecer, va a ser siempre lo mismo. Eso es lo que se llama simiente incorruptible. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Esta palabra es incorruptible. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Así dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por quién? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es algo que no se va a pasar, algo que no se va a echar a perder, incorruptible, que jamás se va a envejecer. Eso es lo que es la palabra. Se llama la simiente incorruptible. La simiente es por así ponerlo, una generación, por así ponerlo de generación, lo que estoy diciendo. Se llama el evangelio que lleva fruto. Este evangelio, cuando llega a nuestras vidas, va a traer fruto. Y eso es lo que los frutos dignos de arrepentimiento, buenos frutos. Eso es lo que trae la palabra de Dios. Vamos a ver en Colosenses, capítulo 1.
vea lo que trae la palabra de Dios cuando se siembra. Colosenses capítulo 1. Ahí va a encontrar usted, después de Filipenses, va a encontrar Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 6. El evangelio que lleva fruto, Colosenses 1, del 5 al 6. Dice así la palabra de Dios. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Qué maravilloso, ¿verdad? Desde el día que la oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Siempre la semilla va a tener fruto cuando encuentra buena tierra. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Como introducción en todo esto, que lo que hace la parábola de estas parábolas del sembrador, de que cuando llega a nuestras vidas, trae fruto, dice. La tierra donde cae la semilla es en los corazones de los creyentes. Cristo dijo dos cosas significativas acerca de la tierra. Acerca de la tierra, Cristo expresó dos cosas acerca de ello. Hay distintos tipos de tierra para oír y recibir la palabra. Hay dos tipos. Hay algunas cosas cuando leemos en la parábola, ¿verdad? Dice que los que oyen son 4 corazones por lo regular. 4 corazones, que personas que están oyendo. En una congregación hay diferentes tipos de personas, o habemos diferentes tipos de personas. Diferentes personas para oír, diferentes personas para percibir y diferentes corazones también. Se cree que hay 4, pero es la misma palabra. Es interesante que en una congregación o en un lugar donde se habla de Dios hay diferentes tipos de tierra, diferentes oidores. Unos nos está diciendo claramente la palabra de Dios en cuanto en esta parábola. En esta parábola hay distintos tipos de tierras para oír y recibir la palabra. Hay 4 tipos de corazones. Es distinto. El destino de la palabra, su buen crecimiento, depende de qué? De la tierra, es decir, del oyente. Es haciendo una comparación literaria, por así ponerlo, en un campo. En un campo, me refiero cuando mi abuelo tenía un campo donde sembraba, había, en ese lugar, a pesar de parecer el mismo campo, había tipo de tierras. Había cierto tipo de tierra. Entonces se llegaba a sembrar. Y cuando se sembraba, veíamos nosotros unas plantas más bonitas, unas plantas medios y otras plantas muy raquíticas. Porque nos ilustra a nosotros eso, que quiere decir que había diferentes tipos de tierras. Por eso es que había cierto tipo de crecimiento de la semilla en ese lugar. Y nos ilustra también en esa parte que en ese terreno había piedras, que en ese lugar no tenía fundamento, en ese lugar la tierra no era muy buena y había espinos y tantas cosas. Entonces, esto nos ilustra a nosotros de la vida del campo. En cuanto a la semilla, cuando se siembra, usted que ha visto eso, no tenemos que ir muy lejos. En su casa, en su propia casa, en su jardín, usted puede sembrar algunas cosas. Aquí su servidor, el año pasado, sembré un maíz, y un maíz me salió muy bonito y otro no crecieron. Se quedaron
en quencles bajitos y otro sí creció alto. Y eso tiene que ver mucho en la tierra. Por eso es que nos enseña a nosotros que es la palabra cae en crecimiento, nota de crecimiento, depende del tipo de oyente. Cada oyente es personalmente responsable de cómo recibe la palabra de Dios para que haga crecimiento, cómo la quiere recibir. La puede dejar pasar o la puede recibir o no le importa o no le interesa. Es apático en las congregaciones, ¿verdad? Donde nosotros vamos, donde estamos nosotros, que yo me incluyo, ¿verdad? Puedo ser indiferente. Puede ser que una mosca me distraiga como en esta mañana me trae a mí. En esta tarde, ¿verdad? Me trae a mí una mosca. Pero, y puede ser que le distraiga o que otra cosa. Yo recuerdo que en un campamento de jóvenes, en Camp Silly, para algunos se pueden recordar, estaba muy bonito el mensaje. Dios estaba hablando a los corazones. Pero ¿dónde se sale sale un vampiro o una mosca grande, un vampiro sobre el techo? Y todo el mundo perdió la concentración. Se fueron a ver el vampiro y el orador le decía, por favor, no se distraigan. Y todo el mundo viendo el vampiro. Se había, ¿qué? Perdido la concentración. Había robado aquello, el momento, la distracción de ese insecto, la distracción de todos los oyentes. Así que eso puede pasar, ¿verdad? En nuestras congregaciones donde nosotros nos congregamos, donde estemos, eso es muy común que pase. Y lo podemos ver, ¿verdad? Que algunos se pasa la palabra de Dios. Alguien dijo una ilustración muy interesante. Dice, cuando hables de Dios o tú trates de tirarle a las cabras, o dice una palabra, o exhortarle, dice, no lo hagas, dice, porque son muy astutas. Son muy astutas y le vas a pegar una oveja. Así que hay que tener cuidado, dice, nunca exhortes de arriba a las cabras porque son muy astutas y vas a golpear una oveja. Entonces, la semilla, ¿verdad? Es sumamente importante. Lo que nos dice, cada creyente es personalmente responsable de cómo recibe la palabra de Dios. El trasfondo, ¿verdad? Cristo predicó una parábola. Y lo encontramos ya en el versículo 1 y 2, en Mateo capítulo 3, ahí predicó una parábola. Un sembrador salió a sembrar, es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Numerosas personas permitieron que la palabra eche ¿qué? Raíces permanentes. Numerosas personas permitieron que la palabra echase raíces. Solo un número reducido permitió que la palabra eche raíces permanentes en el versículo 8. Eso nos dice en Mateo 8, capítulo 13. Ahí dice, vamos a leerlo. Solo unos cuantos. Mateo 13, vaya otra vez a la Biblia. Permítame. Versículo 8 dice así. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual es a 70 y cual a 30 por 1. Esos son los pocos que, ¿verdad?, recibieron la palabra y trajeron frutos 100% y otros no. Un llamado vigoroso, ¿verdad? Oigan, en lo que está en el versículo 9. Al que tiene oídos, oiga lo que dice el Señor Jesús. En el tercer lugar, de versículos 1 al 2, donde vamos a ya empezar nuestro estudio, esa es la introducción de todo lo demás, la semilla, la parábola, el fruto y todo eso. Vamos a ver los versículos del 1 al 2. Predica a Cristo
en parábolas. Cristo predica en parábolas. Predicó cuando un día sábado, que era prohibido hablar los días sábados. Él predicó un día sábado. Predicó a la orilla de, ¿qué? De una barca. Predicó donde había una multitud de gente. La multitud lo presionó tanto que tuvo que irse al bote, porque era tanta la gente que lo estaba molestando. En el versículo 3 nos dice a nosotros de Mateo 13, testificar. Tenemos dos cosas. Primero, el sembrador salió. Nuestra tarea es salir. Nuestro trabajo es salir, como Jesús lo hizo. Salió a enfrentarse, a predicar el evangelio, a la orilla del lago, en la barca. De hecho, cuando nosotros oímos en la palabra de Dios la compasión de Jesús, dice que salía a las aldeas, donde estaban los enfermos, los cojos, donde aquellos estaban de veras que necesitaban, salió a ellos. El evangelio no es para que llegue ya llega a nosotros, es para que nosotros lo llevemos a otro. Es lo que enseña esta parábola. Jesús nos dio el ejemplo de salir a buscar lo que se había perdido. Entonces, esa es nuestra tarea nosotros que tenemos que hacer. Tenemos dos cosas. Primero, el sembrador salió. Segundo, el sembrador sembró la semilla o la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Jesús, a sembrar la semilla. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Y el quinto lugar nos enseña el versículo 4 al 17. Eso nos enseña a nosotros. La incredulidad rechaza. La gente incrédula rechaza la palabra de Dios. Un número de personas no permitieron que la palabra echase ¿qué? Raíces. Y cuando la palabra de Dios dice que cayó junto al camino, la palabra de Dios, eso nos enseña a nosotros algunas cosas interesantes en esos versículos, de que el camino era muy transitado por animales, por carruajes. En aquellos tiempos los campos eran abiertos. Entonces, eso da la figura acerca del sembrador. Entonces, que salió a sembrar y parte cayó en camino, y donde estaba la tierra dura, y eso implica muchas cosas para interpretación, de lo cual ya dijimos un poco, de el corazones duros, aquellos donde no permiten que la palabra penetre en sus vidas. Eso es lo que nos enseña a nosotros. Versículo 4 y 7 dice, la incredulidad rechaza la palabra de Dios. Un número de personas no permitió que la palabra de Dios echase raíces. Note, la palabra de Dios cayó sobre ellos, pero no permitieron que penetrase en ellos. A veces yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos de estar oyendo el evangelio? ¿Cuánto tiempo tenemos de que sabemos de Dios? ¿Cuánto tiempo sabemos que hemos oído acerca por la televisión, por alguien nos ha hablado de Jesucristo? Hemos estado en un templo mucho tiempo, estuvimos un tiempo. Entonces tenemos conocimiento, o tienes conocimiento, y no has permitido que la palabra de Dios caiga en buena tierra. No permitir que ella penetre o haga raíz en tu vida. Dice que no todos obedecieron al evangelio. Vea lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos 10, 16 dice. No todos obedecieron al evangelio. Yo creo que trae referencia en cuanto a lo que estamos hablando. Romanos 10, 16 dice así. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No todos han obedecido al evangelio. Qué triste, ¿verdad? Cuando deberíamos obedecer, porque la semilla trae
buen fruto y buen resultado en cuanto lo oímos. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos son los que de veras han respondido a Dios y muchos le han rechazado. Este es el tipo de incredulidad que encontramos en el mundo donde la semilla se siembra. Es lo que Jesús está enseñando para nosotros. Las personas que es responsable por el tipo de corazón que tenga. La persona es responsable por el tipo de corazón que tenga, duro, encallecido, superficial, espinoso o suave o tierno. Somos responsables nosotros. ¿Sabe que a veces nuestro corazón sea encallecido? Encallecido quiere decir de esta forma que no penetra que el dolor nos llegue a nosotros, o no permitimos que la palabra de Dios penetre, que traiga sensibilidad a nosotros. Si que vamos a relacionarlo literalmente, agarre un cabo de hacha, agarre una pala, lo que usted quiera, empiece a trabajar. Al principio se le hacen grandes ampollas, pero tan pronto pasa el tiempo, se le va haciendo callos. Y se le va haciendo callos. Entonces el dolor no va a penetrarle ni le va a doler ya, porque se le ha hecho callo. Y a veces también así la palabra de Dios no permitimos que entre nosotros porque hemos hecho callo. Un callo que no permitimos que penetre a nuestras vidas. Nos volvemos insensibles a la palabra de Dios. No permitimos, nos hacemos corazones duros inclusive en no responder a Dios. Encallecidos, superficiales, espinosos o suaves o tiernos. Una de las dos cosas puede ser. En los versículos que encontramos, en el versículo 4 y 19, dice junto al camino el evangelio. Vamos a tratar de explicarlo un poquito sobre ello. Endurecido en ellos, endurecido para él. Escucharon la palabra, pero no entendieron ni qué, y la desecharon. Eso dice que oye la palabra. Se ha dicho que cuando se oye la palabra, algunos dice les entra por aquí y les sale por allá. Eso es lo que enseña también los corazones que llegan, ¿verdad? Escuchan la palabra de Dios, sencillamente entran y salen igual como entraron. No oyeron la palabra de Dios. Endurecidos ¿por qué? Endurecidos para él. Están contentos, ¿verdad? Están constantemente expuestos a qué, pero les pasa por los oídos, pero ¿qué? Pero les sale por lo otro. Siempre distraídos. Dice que no es para ellos el evangelio, es para su amigo, para su esposo, para sus esposas, pero nunca para ellos. Nunca. No ponen atención, salen como ¿qué? Salen como entraron al culto. O salen como oyeron la palabra de Dios, que no tienen crecimiento ninguno. Estos son los que oyen la palabra de Dios. Cristo dijo, viene el malo, ¿y qué? Y la arrebata. Y la palabra que le ha sido dada, que fue sembrada, él viene el malo y la arrebata. La que está junto al camino, en pedregales, por así la podemos poner, es que, dice, pasan las aves, la recogen y se la llevan. ¿Por qué? Porque no penetró la palabra de Dios. No hay fruto cuando la palabra de Dios no penetra. Cristo dijo, viene el malo y arrebata la palabra que les ha sido sembrada. Sus corazones no están abiertos, no son suaves, no son fáciles, ¿a qué? Son fáciles presas del mal. O sea que siempre el enemigo les va a robar. Cualquier semilla de Dios que se siembre por canto, lectura, lo que sea, se la arrebata el viento rápidamente. Rápidamente no permite que ella llegue a sus vidas. Eso es lo que está enseñando. Siempre la palabra de Dios está ¿qué? En área superficial de las personas. Encima nada más. Pero no hay penetración en la vida de las personas cuando la semilla es junto al camino. Nunca va a pasar nada, va a seguir lo mismo.
Hay a lo menos 4 razones por las que la gente se endurece para el Evangelio. 4 razones por las cuales hay, dice, que se endurece. Se rebelan o se rebelaron con alguna relación del caso del pasado, una tragedia, una circunstancia, o por alguna razón que le culpan a Dios. Hay razones porque las personas a veces tienen que rebelarse contra Dios. Dios ha sido injusto, dicen. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no nos ayudó? ¿Por qué no llegó cuando necesitábamos? Viendo la situación, viendo las circunstancias, dice, sin embargo, Dios ha ignorado nuestra vida, ha ignorado nuestro sentir, nos ha ignorado. Por lo tanto, creo que Dios no se preocupa por nosotros. Hay personas que han dicho como pareciera que Dios se ha ensañado de nosotros y nos ha olvidado. Bueno, hay personas que dicen ¿dónde está Dios cuando hay desastres? Como ahorita en Centroamérica hemos visto desastres, ¿verdad? Que a mí me ha dolido esta parte porque ¿cuánta gente no ha tenido sensibilidad en cuanto a esto de algunos paseándose, divirtiéndose, algunos de viaje, de vacaciones, algunos, mientras otros pereciendo de hambre, mientras otros pereciendo de vivienda, donde dormir, no tienen techo, no tienen ropa, no tienen qué comer, y mientras que otros divirtiéndose. Yo creo que han perdido toda sensibilidad en cuanto a la palabra de Dios y muchas las veces eso es causa. Estas situaciones puede ser causa para muchos renegar contra Dios, rebelarse contra Dios. Hay gente que dice, bueno, ¿dónde está Dios? Bueno, déjeme darle una noticia en cuanto a eso. No se olvide que estamos en un planeta activo. Un planeta activo del cual está vivo y trae desastres. Tanto terremotos, ciclones, inundaciones. Tristemente el hombre ha llevado a esto ciertas cosas que se han adelantado de desastre en nuestras vidas. El sistema, ¿verdad? El climático que estamos pasando. Entonces, hay situaciones de las cuales han renegado que la semilla de Dios no ha llegado a sus vidas, se han apartado de Dios debido a esto. No se mantienen despiertos o alertas, no ponen atención, no consideran a Dios como una necesidad imperiosa. Ese es el tipo de personas que la semilla no llega a su vida. ¿Por qué? No consideran a Dios como una necesidad imperiosa. Como aquel rico que todo lo tenía, no necesitaba a Dios, se daba lujo, tenía banquetes, no necesitaba a Dios según. Y así a veces nos pasa a nosotros en la vida, que la semilla se pasa porque creemos que todo lo tenemos y todo no nos hace falta. Tenemos trabajo, tenemos vivienda, tenemos dinero, tenemos posesiones, tenemos muchas cosas de las cuales podemos según sobrevivir nosotros, pero no nos damos cuenta como el hijo, como aquel hombre, ¿verdad? Que según había acumulado tantos bienes para su vida y se había olvidado que el dueño de la vida es Dios. Se había olvidado cuando Dios le dice, necio, esta noche vengo a pedir tu alma. Entonces es importante mantener nuestra relación con Dios y que esa semilla traiga frutos sin descuidar que usted se preocupe por el futuro. Claro que no, debe de preocuparse, ese sabio, pero nunca sin olvidar saber que la semilla debe traer frutos en nuestras vidas. Sus corazones están engrosados, llenos de grasa, por así decirlo, ¿verdad? Y usted sabe que cuando un corazón está lleno de grasas, lo que son las venas, pues encontramos que hay un problema de alto riesgo de ¿qué? De ataque cardíaco, de que sus venas están llenas de colesterol. Y dice, sus corazones están engrosados que no permiten que circule la palabra de Dios en sus vidas. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos 28-27. Hechos
capítulo 28, versículo 27. Dice así: porque el corazón de este mundo se ha engrosado, y con oídos oyen pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos, y entienden de corazón, y se conviertan, y yo los ¿qué? Y yo los sanaré. ¿Ok? Vea lo que eso es lo que está refiriéndose corazones que engrosados. Efesios 2:19. Efesios 19 dice así: así es que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Ese es un versículo del cual, ¿verdad?, que no creo que tenga referencia, sin embargo, nos enseña a nosotros acerca de qué, que debemos nosotros, que el enemigo puede cegar nuestras vidas y engrosar nuestros corazones cuando deberíamos oír con seriedad la palabra de Dios. Así que la siguiente semana estaremos continuando sobre esta parábola de la cual hemos hablado hoy en esta tarde. Dios me le bendiga, hermanos, y cuídese. Esperamos verle, Dios mediante, el domingo a las 11 de la mañana. Sintonícese. Estaremos transmitiéndolo por línea y esperamos que se goce, estudie sobre las parábolas, y estaremos hablando todavía sobre la parábola cuando dice que parte cayó en pedregales, la que sigue, y parte cayó en espinos y parte cayó en buena tierra. Seguiremos hablando sobre eso, lo que es la palabra de Dios en estas parábolas. Y Dios nos ayude a ser recipientes y oidores de la palabra de Dios. Dios me le bendiga y esperamos que continúe con nosotros. Dios me le bendiga. Bye.